Muy buenas tardes para todos. Es un gusto saludarlos esta tarde de hoy, tenerlos acá. Doña Rosa, por acá la veo. Bueno, para no saludar a todos, Susan, Johan, un saludo muy especial, Reinel, veo acá a los integrantes de la Junta Directiva de Fede Lonjas que nos acompañan, a los directores de las lonjas agremiadas, a los miembros de sus juntas directivas, presidentes de las juntas directivas de nuestras lonjas y a los afiliados de estas, inmobiliarios, evaluadores, que hayan atendido esta invitación que les hacemos desde Fede Lonjas la tarde de hoy para tratar un tema como abrebocas de otros que vendrán en las próximas semanas, que consideramos que es de vital importancia para el sector en general, pero diría yo que es un tema que impacta a toda la población colombiana y por eso esta visión y este primer abrebocas que traemos el día de hoy es muy importante entenderlo, no solo porque es un tema de sector, sino de verdad es un tema que impacta a todos los sectores en nuestro país. Por eso quisimos hoy compartir con ustedes este primer acercamiento ya como gremio, como grupo que somos todos, a esta temática del marco nacional de cualificaciones. Un tema que viene con un desarrollo desde el mismo Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Duque, viene más allá como compromiso internacional que ha adquirido Colombia al formar parte de la OCDE, de la OCDE, y es un tema entonces que nos va a permear en todos los sectores de nuestra economía y en general en todos los sectores sociales de nuestro país. Por eso quisimos invitar el día de hoy a esta charla al doctor Jaime Cataño, quien se encuentra ya acá con nosotros con su cámara abierta. Doctor Jaime, es un gusto saludarlo, agradecerle a usted inmensamente por destinar este tiempo para conversar con nosotros por espacio de 1 hora de este importantísimo tema. Ahorita les cedo la palabra para que usted primero como lo conversamos, nos dé a todos los asistentes como un marco general y desarrolle los temas que usted con sus enormes condiciones, no solo profesionales, sino personales, seguramente nos va a dar una extraordinaria conversación que probablemente nos permita invitarlo a otros escenarios de este tipo para seguir charlando sobre el tema. Entonces, de antemano, mi agradecimiento y contarle a nuestros asistentes, a quienes nos acompañan hoy, les voy a contar un poquito de quién es el doctor Jaime Cataño. El doctor Jaime Cataño es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, civilista, con maestría en Derecho Canónico, estudios en la Universidad de Yale, en Estrategia Jurídica y Gestión Legal de Empresas y en la Universidad de Oxford en Gerencia y Gestión del Conocimiento en el ámbito universitario. Es un reconocido experto en Derecho Educativo en el ámbito nacional e internacional, con una trayectoria profesional de más de 3 décadas como directivo universitario, directivo de colegios, es también consultor en esos temas educativos y desarrolla el ejercicio de su profesión en la firma CIC Legal Group, de la cual él es gerente y socio fundador. Destacaría que se ha desempeñado como profesor en el campo de la propiedad intelectual en la Pontificia Universidad Javeriana, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, la Fundación Universitaria del Área Andina. También es miembro, entre otras, porque tiene una vasta experiencia en materia de docencia, es miembro del Centro Colombiano de Derechos de Autor y de la Asociación Colombiana de la Propiedad Industrial, miembro del Consejo Directivo de la Fundación Los Pisingos, presidente de la Conciliatura de la Fundación Celia Duque, Colegio Nuevo Gimnasio, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Carlos González, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Arturo Calle, es coordinador académico del módulo para formación jurídica de directivos en educación superior de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN.
Es el representante del presidente de la República en el Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca y es asesor del Ministerio de Educación Nacional. A lo largo de su experiencia profesional quiero destacar algunas actividades. Todo esto tiene que ver con los temas que se van a desarrollar y por eso me he querido detener un poco en su actividad profesional. Ha participado en proyectos de reestructuración y renovación de la gestión legal en la Pontificia Universidad Javeriana y todas sus entidades vinculadas. Es coautor, asesor y acompañante rector de la Universidad del Rosario, presidente de ASCUN, fue presidente de ASCUN, participó en la preparación y ejecución de la estrategia de negociación del sector universitario en el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Es coautor del proyecto de ley estatutaria de autonomía universitaria y asesor de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN en el trámite de aprobación de esta ley en el Congreso de la República. Coautor del estudio Bases para una política de buen gobierno para la educación superior, que fue auspiciado por el Viceministerio de Educación Superior, y miembro del Comité de Crisis en su calidad de plenario, designado por la ministra de Educación Nacional de la época, como líder jurídico para el diseño e implementación del Plan de Salvamento de la Fundación Universitaria San Martín. En el 2015 recibió de parte de la Pontificia Universidad Javeriana la Cruz San Francisco Javier de Plata por haber sobresalido en el desempeño de sus funciones y por sus calidades humanas como directivo universitario. Me tomé este tiempo, Jaime, y eso que omití algunas porque de verdad que quería que nuestra audiencia conozca su vasta experiencia. Es un honor y un gusto tenerlo acá con nosotros y agradeciendo nuevamente su participación, reiterando el saludo a las personas que han ingresado en estos últimos momentos, a nuestros miembros de junta directiva, a los directores de lonjas, miembros de juntas directivas de las lonjas, evaluadores inmobiliarios afiliados a estas y demás afiliados a nuestras lonjas. Doctor Jaime, creo que es el momento más bien de cederle la palabra para que usted, por favor, nos dé su charla, como lo hablábamos, una charla que luego permitirá, y si ustedes en el transcurso los asistentes consideran ir haciendo preguntas, pueden irlas escribiendo en el chat, nosotros las vamos revisando y las vamos poniendo. La idea es que es un diálogo abierto, de 4 a 5 habíamos planeado, pero el doctor Jaime me comentó que sí, que si es necesario un poquito más de tiempo, él está dispuesto a extenderse, así que la idea es hacer de este viernes de pronto un espacio donde podamos también interactuar con usted. Doctor Jaime, muchísimas gracias nuevamente, le cedo la palabra a usted y que disfrutemos todos esta charla. Gracias. Muchas gracias, doctor Daniel. Muy buenas tardes a todos y pues muy contento de poder compartir con este grupo tan importante que son actores en la economía colombiana con su tarea inmobiliaria, y un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo desde las regiones. Como bien se decía entonces, pues para mí es un gusto venir a hablar de lo que a mí me gusta, que es la educación, y voy a apoyarme en unas diapositivas para ir haciendo este conversatorio durante este tiempo que nos hemos propuesto. Entonces, vamos a hablar del Marco Nacional de Competencias, pero quiero proponerles que lo hagamos en el marco de las políticas educativas que estamos desarrollando en Colombia. Y en este orden de ideas, me parece importante que podamos desarrollar 5 puntos. El primer punto que quiero es hablar un poco sobre algunas coordenadas del sistema de educación colombiano. Luego, presentarles a ustedes la paradoja que se está dando en el mundo actualmente entre lo que es el trabajo y el mundo académico. Luego, ilustrar los debates nacionales y los dilemas jurídicos que se están presentando a propósito de la creación del Sistema Nacional de Cualificaciones, el Marco Nacional de Cualificaciones y todo lo que tiene que ver también con el Catálogo Nacional de Cualificaciones. Quiero darles una mirada desde mi experiencia, conociendo los temas y de lo que he podido trajinar entre distintos gremios que están en este momento intentando tomar un lugar relevante en esta regulación que se está dando,
quiero compartirles lo que yo veo como amenazas, oportunidades, debilidades, fortalezas de esta propuesta de formalización de la formación para el trabajo a través del Sistema Nacional de Cualificaciones. Para el sector que se agrupa en Fedelonjas con sus distintas lonjas en el país, de tal manera que puedan llevarse ustedes también de esta conversación algunos tips prácticos que les puedan ayudar a aproximarse a los escenarios de decisión que se están dando en este momento. Muy bien, entonces, sobre la primera parte quisiera entonces plantearme unos objetivos para la tarde de hoy. Lo primero, ilustrar sobre la conformación de la estructura estatal para la construcción de políticas educativas y los modelos de gestión para el trabajo. Ustedes tengan dentro de esas coordenadas entonces un poco de datos que les ayuden a entender las puertas de entrada y de salida. En segundo lugar, dar como los puntos claves para entender este marco nacional de cualificaciones y el sistema, que es bien complejo y que, si bien es una novedad para nosotros en Colombia desde el año 2006, porque desde el 2006 venimos trabajando esta temática, en el mundo entero los marcos nacionales de cualificaciones tienen en su desarrollo más de 25 años. De manera que quiero dar algunos puntos claves sobre lo que está pasando en Colombia y lo que se está viendo en el mundo. También quiero proponerme darles un mapa estratégico de aproximación a los procesos de toma de decisión que en este momento están dándose en Colombia y que sé que son motivo de preocupación para no muy pocos sectores, porque la rutina de la construcción de las políticas educativas en combinación con las novedades que trae el mundo del trabajo, pues son temas que se están haciendo y que no son muy publicitados, y el mundo de la academia, el mundo de la educación es un mundo muy encriptado y es un mundo en donde no es fácil entender la manera como se van construyendo diálogos y se van tejiendo finalmente consensos. Y lo último, sensibilizarlos sobre una diferenciación que para mí es vital para aproximarse a este tema y entender las grandes discusiones. ¿Qué es educar? ¿Qué es instruir? ¿Y qué efecto tienen esos dos conceptos en lo que tiene que ver con el trabajo? Ya entrándonos en una reflexión jurídica que es muy importante en un esquema institucional como el colombiano, donde de la Constitución del 86 hemos avanzado a un modelo de Estado social de derecho que tiene unas implicaciones muy importantes en la forma como brindamos la accesibilidad a los derechos fundamentales, y entre ellos, de los más importantes, el derecho fundamental a la educación y el derecho fundamental al trabajo. Muy bien, entonces miremos un poco las coordenadas que yo quisiera darles, y quiero valerme de unas premisas que son fundamentales para mirar por qué hoy, en medio de una pandemia, en medio de una circunstancia donde todos estamos en modalidades combinadas de enseñanza, pareciera ser que nosotros no vamos a regresar en materia educativa, y en general creo que la sociedad en muchos aspectos, a esa normalidad que teníamos antes de marzo del 2020. Yo creo que muchas cosas van a cambiar, y aquí quiero presentarles algunos puntos que para el ámbito de la educación y de la formación resultan trascendentes. Lo primero es que nosotros estamos trascendiendo de la enseñanza de una operación, de un oficio, a unas necesidades de cualificación que además agregan temas que tienen que ver con ciudadanía, temas que son realmente del resorte de la educación en su integralidad. La educación es un concepto que la gente pareciera manejarlo de manera equívoca, pero la educación es un concepto unívoco, porque la educación está en el centro, puesta sobre la realidad y el desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones. Lo segundo, hoy en día la educación ya no es un producto para las élites. La educación está muy democratizada. Hoy estamos hablando de la cobertura en la educación. Quizá en épocas remotas asistir a la universidad era un privilegio y era una posibilidad de tener además un reconocimiento social. Hoy en día las grandes universidades están abriendo sus sílabos, sus currículos, y están en una perspectiva donde la educación está llegando
con mayor facilidad al mayor número de personas. Eso marca una diferencia muy importante en la apreciación que tengamos acerca de las oportunidades de brindar entrenamiento y capacitación a las personas. Estamos pasando de ese maestro que es un profesional a un profesional que se convierte en maestro. ¿Qué significa esto? La cúpula, la burbuja del mundo académico se rompió porque la sociedad ha entendido que más allá de que el poder es un saber, el saber es un poder para hacer. Y en ese sentido, el rol de los maestros ya tiene que trascender la teoría y a las personas que vienen pensando la regulación de las profesiones, y en Colombia ya hay varios casos, hoy en día el ejercicio de la enseñanza en algunos decálogos profesionales y en algunos estatutos profesionales se considera como una forma de ejercer la profesión. Entonces, hay sectores en donde esta frontera se ha borrado mucho más, otros donde el tema todavía está en proceso. Lo segundo, ya lo mencionaba, estamos en ese dilema en si educamos para la ciudadanía, para la civilidad, o si la educación debe ser solamente para lograr el trabajo y el sustento. Ahí todavía no se ha resuelto esa conversación y oímos voces que en cada jornada electoral nos dicen la educación es un derecho fundamental, la educación no es un medio transable. Y hoy en el marco de la OMC, la educación es un servicio transfronterizo que es totalmente transable. Habrá que entrar en la discusión de cuál es la perspectiva de cada estado, de cuál es el recurso de movilización que tiene la educación, si es para el progreso económico o si es para el derecho del ciudadano. Ahí hay muchas posiciones y muchas posturas, pero es importante tenerlo aquí. Una brecha muy grande entre lo que es las necesidades urbanas y las necesidades de la ruralidad, que tienen finalmente un impacto sobre las condiciones de cualificación y de educación en las personas. Colombia es un país de regiones, que es una complejidad, pero además de ser un país de regiones, es un país en donde la ruralidad es muy importante, pero la ruralidad ha tenido una marginación muy relevante que hoy, en el contexto de lo que es la posibilidad de acceder al trabajo, la cualificación en el mundo también del campo termina siendo muy importante que se ponga fin con las tendencias que se están dando en el mundo. Estamos pasando de la educación para el control a la educación para la libertad. ¿Qué significa esto? Pues en estos países, durante muchos años, la educación, tanto la iglesia como el Estado, lo usó para adoctrinar a las personas. Hoy, la educación no es un vehículo de adoctrinamiento, la educación es un vehículo de desarrollo. Poniéndolo en términos de nuestra Constitución, es uno de los elementos cruciales para que el principio y el derecho al libre desarrollo de la personalidad sea realmente efectivo. Hemos pasado de ese maestro infalible al maestro mentor. Yo que tengo la posibilidad de enseñar en universidades, me doy cuenta de que ahora, pasado el 2020, donde hemos entrado en la alternancia, el rol de los maestros y de los instructores se ha cambiado. Ya no nos presentamos en un escenario como este para demostrar qué es todo lo que sabemos, sino qué tanto podemos hacer equipo para que las personas que nos escuchen logren finalmente sus propósitos. Es un cambio muy grande y muy importante en la perspectiva de la educación. Y hablando de educación superior, pues ya lo decía, la educación superior dejó de ser un elemento de estatus social para convertirse en que educarse es una manera como yo me cuido y cuido a los demás. Puesto en palabras del Santo Padre, que cuando nos da la encíclica sobre el cuidado de la casa común, nos dice, no solamente tenemos que cuidar la casa haciendo cosas, sino sabiendo cosas y sabiéndolas transmitir. Ahí hay otro tema muy importante dentro de toda esta dinámica de la educación. Y el ámbito de la ciencia, de la investigación, dejó de ser una ciencia simplemente y una investigación para la erudición. Hoy, el mundo práctico de la investigación se impone y tenemos los rankings de muchas instituciones y tenemos las universidades de las empresas y tenemos hoy organizaciones en Colombia que para el adiestramiento y el entrenamiento de su equipo han generado centros especializados en donde se enseña el oficio,
pero no el oficio como una manera pobre de construir a la persona, sino el oficio como un complemento inclusive al profesional, que lo cualifica y lo catapulta para dar su mejor estándar a la sociedad en el oficio que desarrolla. Luego, yo quizá aquí me atrevería a decir que en materia de educación, si lo ponemos en paralelo, quizá algunos con nuestros abuelos, escuchábamos que teníamos una mujer que ayudaba en la casa de todos nosotros y algunas veces uno oía que la persona no tenía contrato laboral, no tenía nada y por el contrario debía estar muy agradecida porque le daban casa, le daban habitación. En materia de educación, aprender un oficio dejó de ser una tarea de segundo nivel. Los oficios son muy importantes en la construcción de conocimiento y quizá esa es una de las implicaciones importantes que ha llevado a que desde hace más de 25 años el mundo esté hablando de las cualificaciones, el mundo esté hablando de la formación para el trabajo y esté hablando de la formación para el desarrollo humano. Lo que estamos viviendo hoy en Colombia no es un rezago ni una quimera, es una realidad que en el seno de la misma OIT se ha venido desarrollando con el apoyo de la UNESCO en muchos capítulos a partir de los cuales se está llevando a que en todos los países los oficios tengan un reconocimiento social y tengan un estatus que realmente sea acorde con el aporte que se hace. Y por último, pues no puedo dejar de lado el impacto que tiene para mirar los sistemas educativos el paso de lo que son las democracias representativas a las democracias participativas. Muy bien, aquí simplemente quiero traerles como los tres grandes temas que tenemos en el escenario colombiano. La educación es un derecho fundamental. Ahí están los niveles que tenemos reconocidos hoy. Evolucionamos. En Colombia antes hablábamos de educación formal, de educación no formal y hablábamos de otro tipo de educación. Y hoy tenemos que en la educación informal ha salido la educación para el trabajo y el desarrollo humano, que era esa educación del diplomado cortico, del curso que hacía la secretaria de taquigrafía. Antes esa era una forma de instruir en un oficio que no requería ningún tipo de certificación o de convalidación. Más aún, ni siquiera teníamos un parámetro de calidad para ese tipo de educación. Hoy, desde hace más de 5 o 6 años, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, que está liderada desde las autoridades locales educativas, tienen ya un sistema de aseguramiento de la calidad y han generado unos mecanismos de certificaciones a las aptitudes profesionales o a las aptitudes académicas o a las aptitudes para el trabajo que generan finalmente una cualificación en esa persona que hacen que al momento de acceder al mundo del trabajo tenga un reconocimiento mayor. Este tema es un tema muy importante y yo le sugeriría tenerlo ahí, porque ahí tuvimos nosotros una crispeta que poco a poco se ha venido reforzando y que ha tomado una fuerza enorme. Simplemente quiero darles un dato. El reclutamiento de estudiantes para la educación superior hace 25 años, 20 años, casi que en un 90% procedían de los estudiantes de la educación secundaria. Hoy, mediante los convenios de articulación que se hacen con la educación para el trabajo y el desarrollo humano, en la masa de estudiantes que está accediendo a la universidad y a las instituciones de educación superior están proveniendo casi que en un 50% de esa cuna de educación para el trabajo y el desarrollo humano. De allí que el SENA esté tomando un protagonismo tan grande y que en Colombia los indicadores de cobertura se hayan disparado enormemente en los últimos 15 años, porque ya sumamos a las personas del SENA como personas que cuentan dentro del desarrollo formal de la educación en Colombia. Tengan ese dato ahí, que es muy importante cuando lo miremos en relación de qué está pasando con el mundo del trabajo en las distintas industrias. Venimos hablando de la educación terciaria, ya lo he mencionado, los temas de aseguramiento de la calidad, de fomento de la educación. No se nos olvide que en materia educativa, quien dirige el sector de la educación es el presidente de la República a través de su ministra y finalmente tenemos unos entes especializados que supervisan la calidad, que es lo que finalmente la ley obliga. Y muy importante no olvidar que la educación
tiene el catálogo de ser un servicio público y además tiene el catálogo de ser un bien de interés común o de interés público. Por último, un poco para que ustedes detecten las normas más importantes que tenemos, aquí simplemente quiero hacer un foco en que en la pirámide jurídica que tenemos en Colombia se está peleando si la educación debía tener una regulación de ley estatutaria porque es un derecho fundamental, pero ese debate ya lo superamos y nos quedamos con una ley general de educación y con una serie de leyes ordinarias que han venido regulando cada sector. Hoy tenemos en materia de educación, después de la ley 115, la ley 30 del 92 de educación superior y la ley 749 del 2002 que regula la educación técnica y tecnológica, que es muy importante. Las demás normas que están allí reseñadas están aplicadas de manera muy especial a otros sectores. Por último, esta es la aspiración de cualquier modelo educativo, que es la movilidad del ciudadano a lo largo de la vida en los distintos ciclos. Aquí pueden ustedes apreciar cómo en Colombia nosotros desde la primera infancia, en el preescolar, estamos tomando a la persona y la aspiración de nuestro modelo educativo es que aún una vez esa persona haya cumplido su ciclo de educación profesional, pueda seguir al nivel de posgrado y terminando el grado más grande que es el postdoctorado, pueda continuar en una formación permanente para la vida. No se puede mirar la educación como un producto que simplemente nos habilite para el trabajo, porque la educación termina siendo, desde ese punto de vista, un derecho fundamental que queda mutilado y que queda sin dedos. Ahora bien, ya para ir entrando en materia y calentando motores para mirar un poco el tema del Marco Nacional de Cualificaciones, estas como las categorías de títulos y de grados que nosotros tenemos en materia de educación superior. No me voy a referir a la educación básica, primaria y secundaria. Y aquí simplemente lo que quiero ponerles de presente es que antes de la primera columna de instituciones técnicas profesionales, hay que poner aquí las instituciones técnicas laborales o las que otorgan certificaciones en el mundo del trabajo y el desarrollo humano, que como les indico, hoy es la mayor población estudiantil que tiene Colombia. Está en ese sector. ¿Cuál es la paradoja entonces que pone de moda en este momento que estemos hablando del Marco Nacional de Cualificaciones y de un Sistema Nacional de Cualificaciones? Pues no es otra cosa que ese enfrentamiento que tenemos entre si lo importante es saber o si lo importante es hacer. Ese es un dilema que ha tenido la humanidad en muchos lugares y en todos los escenarios. ¿Para qué sirve un filósofo? Alguna vez me preguntaba alguien a mí, ¿a usted de qué le ha servido estudiar filosofía? Y yo decía, pues en la práctica no me ha servido para nada, pero en teoría me ha servido para muchas cosas, porque no me pagan por ser filósofo, sino me pagan por ser un abogado que tiene unas bases filosóficas, y las bases filosóficas me llevan al mundo de la filosofía práctica, como lo es la ética. Pero estas son cosas que son invisibles y que el mercado, mi empleador, no me las va a pagar, porque eso no sirve para hacer. Ese dilema entre si lo importante es saber o lo importante es hacer, lleva a la pregunta de si saber habilita de manera idónea para saber hacer. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que han sido empleados o que son industriales se han enfrentado al tema de la primera entrevista con un profesional. Ese que ha llegado de los Estados Unidos con 3 postdoctorados y se sienta en su oficina y él le dice, mire, es que yo tengo un postdoctorado y me tiene que pagar de salario 40 millones de pesos. Usted le dice, perfecto, yo le pago los 40 millones de pesos, pero cuénteme, ¿usted qué sabe hacer? No me interesa qué sabe decir, sino qué sabe hacer. Y vaya a la práctica. Hoy tenemos ese dilema y se agregó un ingrediente muy importante para Colombia, como lo fue hablar de competitividad. Cuando comenzamos a hablar del término competitividad en Colombia y comenzamos a compararnos por qué hay otros países más desarrollados que nosotros, Colombia comenzó a entender que mirando lo que ocurría en el panorama mundial, la educación tiene que estar alineada con un proyecto de país. La educación no puede estar embebida en su nube haciendo cosas de manera aislada. Si uno hablaba con empresarios hace algunos años,
le decían a uno, mire, realmente yo no recibo una persona que esté en el SENA porque esa persona no está entrenada para lo que yo necesito. Yo recuerdo conversaciones con personas de la industria del petróleo que decían, no tengo recurso humano para poder enganchar en esto. Y así en muchas otras industrias, en la industria aeronáutica. Pero cuando comenzamos a hablar de competitividad, comenzamos a hablar de la educación como un movilizador social y comenzamos a entender por qué Corea, por qué Finlandia, por qué los países europeos se recuperaban, porque tenían un modelo educativo que estaba integrado, un modelo educativo que no castigaba el oficio, sino que por el contrario lo valeraba, lo potencializaba. Modelos de doble titulación como están en Suiza o como lo vemos en Alemania, donde no todos son profesionales, donde los técnicos y los tecnólogos son muy importantes y socialmente son la gran masa, donde el mundo del trabajo aprecia enormemente cualquiera de esos perfiles porque sabe que hay un estándar de calidad alto y hay una importancia en el saber hacer. Yo quiero traerles aquí los últimos temas desde la UNESCO, que es el organismo especializado, nos evoca para entender este tema de las competencias y de los manuales de cualificaciones. Primero, allí nos dice la UNESCO que la internacionalización de los sistemas educativos y formativos, los mercados laborales y el aumento de la movilidad de las personas y de los lugares de trabajo tienen repercusiones en los modos en que las capacidades son reconocidas, validadas y acreditadas, y en el reconocimiento a escala mundial de la convalidación de títulos. Es decir, si no se habla del sistema educativo con el mercado laboral, pues sencillamente vamos a generarle una frustración al egresado de cualquier sistema educativo, porque el mundo tiene un apetito enorme por la cualificación del personal en cualquiera de los sectores, en el de los servicios o en el de la industria. Y en un mundo abierto, pues esto se hace absolutamente indispensable. Por otra parte, nos habla de los marcos de las cualificaciones basados en los resultados del aprendizaje como herramientas que se utilizan para reformar y ampliar la oferta educativa y la provisión de capacitación. Eso en aras de aumentar los niveles de competencia, mejorar la productividad laboral y contribuir al desarrollo sostenible. Es decir, ese dilema entre saber y hacer se resuelve incluyendo el ingrediente cualificación, porque la cualificación es la que hace el resumen de usted sabe mucho, pero dígame usted qué sabía hacer. Y el mundo dice, necesitamos para el desarrollo personas que sepan mucho, pero que además sepan hacer. Y de allí viene entonces una herramienta que es mundial y que ha servido de base y que hoy sirve de base para construir todos los catálogos de cualificaciones, que es el World Reference Level, que es el inventario mundial de los marcos regionales y nacionales de cualificaciones, que ya lleva 3 versiones. Se han puesto a la tarea desde la UNESCO, en coordinación con otras entidades, a hacer un desmenuce de las distintas áreas donde hay ocupaciones y oficios, para mirar desde el punto de vista de calidad del servicio, qué se requiere saber hacer y cuál es la expectativa del consumidor de lo que esa persona que se dice que es certificado o esa persona que se dice profesional está dispuesto a garantizarle como reciprocidad su servicio. Pero por otra parte, la UNESCO dice, señores, en todo este contexto, no se les olvide que sea cualificación, que sea formación, todo es educación. Y ojo, señores, la educación es un bien público. Es decir, la educación tiene que estar al alcance de todas las personas con todo lo que eso significa. Es decir, que si una persona obtiene una capacitación y obtiene una instrucción y logra acreditar un saber hacer, el mundo laboral tiene que pagar por esa certificación y por ese saber hacer. De alguna manera esto va pegado con otras discusiones económicas que tienen que ver con la equidad en la remuneración en el mundo del trabajo, de frente a la tasa interna de retorno que debe darle la educación a cualquier persona. No me voy a detener eso porque no es el objeto de esta conversación, pero sí lo traigo a colación para que ustedes también lo dimensionen. Ahora bien, ¿cuáles son esos debates nacionales y esos dilemas jurídicos que nos pone a nosotros el marco nacional de cualificaciones
en estas coordenadas del modelo educativo. Entonces, lo primero que quiero plantearles aquí es, nosotros tenemos hemos traído un proceso que arranca en el año 98 para el mundo, pero que para nosotros es muy importante porque en el ámbito de la educación apropiamos que la educación es un bien público. Y como bien público, entonces, tiene que estar al acceso de todos y tiene que tener una tasa interna de retorno clara. Pero hablamos en el 2006, creando lo que se llamó la Agencia Nacional de Competitividad, el Consejo Privado de Competitividad. Para el año 2006, nosotros estábamos empezando a hablar de las probables negociaciones comerciales, porque estábamos en una economía abierta, y ahí maduramos la idea de que teníamos que abrirnos a otras posibilidades para mirar la educación. No sé si ustedes recuerdan que hablamos que si en Colombia las universidades, los colegios y todos podían ser instituciones con ánimo de lucro. Unos se rasgaron las vestiduras, otros dijimos que por supuesto que eso tenía que estar porque era la manera como se inyectaba recursos de inversión al sector. Desafortunadamente perdimos y nos quedamos con un modelo educativo de nuevo en una burbuja. Nos quedamos con un modelo educativo donde el sector empresarial seguía quejándose de que estaba de espaldas a la realidad, y fuimos evolucionando cuando entramos a la UDE, y la UDE nos habló que la educación obviamente tenía que ser un vehículo generador de equidad, y así el ministerio después empezó a hablar de que la educación en la política educativa debía garantizar cobertura y calidad, y el SENA comenzó a cambiar finalmente su rol, porque ya no era simplemente el depositario de lo que pagaban los empresarios para formar a unos aprendices, sino que reformamos el modelo laboral y le dimos estatus a los aprendices SENA, y comenzamos a tratar al SENA como una entidad similar a una institución de educación superior, dándole la posibilidad de esa movilidad de esa masa de estudiantes a la educación superior mediante los convenios de articulación. Y por último, cuando ya es lo que estamos viviendo ahora, llegamos a un modelo donde la educación ya no es monopolio del Ministerio de Educación, donde hoy la educación también tiene que ver con el Ministerio del Trabajo, porque en el desarrollo del Marco Nacional de Cualificaciones se creó el subsistema del empleo para el trabajo y de la formación para el trabajo, que lo lidera el Ministerio del Trabajo en Colombia. Pero esto es para decirles que de esos debates grandes, el primer debate sobre todo esto es, claro, las instituciones educativas están diciendo, nosotros tenemos que seguir teniendo el monopolio de la educación, pero el mundo del trabajo dice, no señor, usted no puede seguir teniendo el monopolio, por lo que usted está haciendo no me está sirviendo a mí, o si no, no habría tanto desempleo de profesionales muy formados que saben mucho, pero que no saben hacer nada. Y ahí hay un debate interesante. El segundo es, el proyecto de país es un proyecto de país que no puede estar pensado fragmentariamente. No puede ser uno el país que piense en los educadores y otro el país que piense en los empresarios. Necesitamos encontrarnos porque la agregación de valor, la cadena de valor, se produce cuando hay un buen saber, pero donde hay también un excelente saber hacer, y donde hay además unos sectores en donde la innovación y el emprendimiento es real. Por eso, hoy se habla de la relación universidad-estado-sector real. Y los proyectos educativos y los proyectos de emprendimiento que están siendo exitosos en los últimos 25 años, los casos que uno puede traer son casos donde los gremios, donde las universidades, el sistema educativo y el sector gobierno se ha logrado ensamblar. Pero ahí todavía tenemos en Colombia mucho que aprender, porque muchas de estas cosas a veces las leemos como si fueran moda, como si fueran una oleada, y entonces eso genera muchísimos problemas. En esta diapositiva, esta presentación ustedes la van a tener a disposición para que la puedan leer con más despacio, pero yo quiero presentarles como los tres grandes bloques de temas que están en este momento generándose conexiones. Por un lado, las aspiraciones de competitividad del país. Colombia se propuso que al 2025 iba a ser el tercer país más competitivo de América Latina, y está trabajando en eso. Pero por otra parte, en materia de educación, Colombia se propuso que al año 2026 iba a ser el país con el mayor nivel educativo de América Latina. Pero en el mundo del trabajo, Colombia se está proponiendo unas metas
de reducir el desempleo en unos niveles que son realmente importantes. ¿Qué es lo que se ha visto en este instante? Que cualquier meta de país necesita que se hablen estos tres sectores. Aquí ya se mencionaba cuando arrancábamos, el origen de todo este tema de la competitividad ha llevado a que dos planes de desarrollo hayan metido mano en entender cómo se puede potencializar el modelo educativo para que cumpla con las expectativas de desarrollo. Y ahí es en donde entró, en ese plan de desarrollo del 2014-2018, hablar del Marco Nacional de Cualificaciones con una serie de sistemas articulados que permitieron empezar esta conversación. Ya para el año 2018-2020 hablamos en ese plan de desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones, compuesto por el Marco Nacional de Cualificaciones, por los catálogos nacionales de cualificaciones y donde avanzamos además a una estructura de administración de ese sistema, donde además debe haber unos entes certificadores de las cualificaciones. En materia de educación voy a pasar muy rápido. Allí lo que tenemos es en los planes decenales de educación, los planes sectoriales de educación y en el mundo del trabajo, muy importante, digamos, este paso a que sea el Ministerio del Trabajo quien lidere el subsector de la formación del trabajo de tal manera que se convierte en otro actor importante. Algunos conceptos para entender esto. ¿Qué es el Marco Nacional de Cualificaciones? Me quedo en decirles que es un instrumento. Es un instrumento que permite clasificar y permite generar equivalencias entre entrenamientos y procesos de formación, con unos criterios y que se convierte finalmente en un sistema que nos ayuda a generar esa movilidad que les mostraba al principio. Ahí están los objetivos: promover un aprendizaje permanente, la progresión educativa y laboral, articular y flexibilizar los sistemas de educación, articular necesidades sociales y el mundo laboral con procesos educativos y formativos y reducir las brechas entre la cantidad de personas aptas para saber hacer en una industria, la calidad finalmente obtenida en el proceso educativo y la pertinencia de la información. Es decir, que si usted sabe de algo, que sepa de algo que a mí me sirve. No, eso que usted aprende, pues que le sirve a usted muy interesante, pero eso finalmente no es un agregador de valor. Otro concepto, ¿qué es una cualificación? Uno habla del marco de cualificaciones, pero ¿qué es una cualificación? Una cualificación es un resultado formal de un proceso de evaluación que se obtiene cuando una persona se accede a un organismo que certifica y reconoce que usted es competente porque ha logrado unos resultados de aprendizaje y hacen que usted sea una persona confiable para desarrollar un oficio o una actividad laboral en un campo específico. Eso es una cualificación. Ahora, ¿qué es una competencia? Una competencia, que es la que va en el medio de la cualificación, es esa capacidad que la persona tiene de enlazar lo que sabe con lo que podría hacer con las necesidades del contexto del mercado. Es decir, una competencia no es yo solito, soy yo en relación con lo que se está demandando para mí. Y esas competencias y esas cualificaciones están en unos catálogos que son también unos instrumentos que relacionan cuáles son esas cualificaciones que se requieren para, de una manera idónea, desarrollarse en un área del conocimiento y en un área del trabajo y que finalmente, anteriormente en el SENA, eran las bases para poder acreditar si uno estaba bien certificado. Hay una serie de normas técnicas que dicen cómo se entiende que un barbero puede tener una certificación o no. Un poco, eso tiene que ver con el Catálogo Nacional de Cualificaciones que ahora se está desarrollando. Y aquí simplemente ya hablé de esta diferenciación, voy a pasar muy rápidamente y me voy a detener en esta diapositiva de una manera muy simple, pero muy completa. Ese Catálogo Nacional de Cualificaciones, que nutre el Marco Nacional de Cualificaciones, que hace parte del Sistema Nacional de Cualificaciones, ha caracterizado 8 niveles de cualificación que puede tener una persona. Aquí los tienen, no me voy a detener en ellos, insisto, ustedes van a tener la presentación, pero cada uno de ellos tiene que ver con un rol que desarrolla una persona en el mundo del trabajo, referido en primer lugar a lo predecible que debe ser el escenario donde se desarrolla, al nivel de autonomía que puede tener
para desarrollar una tarea, y por otra parte, así tiene la capacidad de dirigir a otros y si tiene la capacidad de enfrentar creativamente la dirección de otros, no para replicar procesos. Y cada nivel tiene además unas áreas y tiene unas competencias que están en el catálogo que combinan cualificaciones con competencias. O sea, cada nivel de estos se va a referir a una área económica que va a tener su propio catálogo donde combina sus cualificaciones y sus competencias. Ahora, a hoy, ¿cuál es la estructura que se está proponiendo para administrar esto? Porque hay unos decretos que ha admitido, que tienen consultas al ministerio, todavía no han sido sancionados, pero ¿cómo se ha visualizado que ese sistema opere? Debe haber un comité ejecutivo del Marco Nacional de Cualificaciones que lo integran entes de distintos niveles del gobierno nacional. Ese comité va a tener una secretaría técnica del comité que hoy, digamos, en teoría la está ejecutando el SENA, y debe haber un comité técnico intersectorial donde estén los representantes de cada uno de los sectores de la economía que hacen parte de ese catálogo de cualificaciones. Y a su vez se crea este subsistema de formación para el trabajo que ya les he mencionado, liderado por el Ministerio de Trabajo, donde hay un comité consultivo donde está como ente consultor el Ministerio de Educación. Es decir, el mundo del trabajo, que no ha sido entendido por el mundo de los académicos, decidió hacerse su propia casa aparte para generar su modelo de formación. Aquí la ventaja es que está siendo articulado, digamos, dentro de un tema de política educativa general. ¿Qué preguntas se están haciendo en este momento sobre estas propuestas? Primero, si con la implementación del Marco Nacional de Competencias, que está orientado a formar talento humano en lo procedimental y lo operativo, realmente se logra la aspiración de diversificar y sofisticar la producción del país para mover el indicador nacional general de competitividad. Ahí parece que hay muchas dudas. Se tiene dudas si ese es el camino que nos va a permitir avanzar en la meta de ser el tercer país más competitivo de América Latina, solamente formando en temas procedimentales y operativos. Se dice también que hay dudas si cuando uno mira la torta, algunos dicen que el 0,4% de los sectores productivos participan en el 72% del PIB y que estos responden al 91% de las exportaciones que dieron piso como a toda esta reflexión, con productos que son considerados en un 80% como commodities sin ningún valor agregado. Entonces la pregunta que se hacen algunos sectores que están en la mesa es si la pertinencia y la calidad de esos programas de educación y formación realmente deben de estar concentrados en esos pocos sectores que están en este momento en la mira para construir sus catálogos de cualificaciones. Ahí pues hay preguntas y es como para mostrarles un poco el debate. Bueno, yo desde mi experiencia y desde lo que estoy viendo en el debate acompañando varios sectores que están metidos en este asunto, ¿qué veo de manera general? Primero, ¿cómo se está construyendo el Marco Nacional de Cualificaciones? Lo primero es que se han elegido unos sectores. El primer sector elegido fue el de las TIC. Ese es el sector que lleva más tiempo, lleva casi 4 años trabajando este tema. Elegido el sector, hay que hacer una serie de articulaciones y alianzas entre entidades públicas y privadas, porque los sectores tienen subsectores. Y ahí el gran valor agregado es que los subsectores estén gremialmente, estén muy bien organizados y estén muy alineados. Lo que he visto yo en mi experiencia es que los subsectores que han terminado con un catálogo de cualificaciones que no les satisface, es que porque las peleas y las diferencias internas se están llevando a la mesa de conversación con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación, y pues al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Educación no les interesa ser los conciliadores de las diferencias que tengan finalmente los sectores económicos. Luego termina saliendo cualquier cosa y eso creo que es un riesgo que no se puede correr. Hay también en ese ciclo la intervención de algunos expertos, unos los pone el ministerio, otros los puede llevar el sector y se van haciendo ejercicios pilotos por sectores, es decir, en este momento no están todos los sectores, no. Hay unos sectores que están haciendo sus pilotos y en ese sentido se están desarrollando esos catálogos. Una vez definidos los catálogos ya entra la parte con las entidades que hacen formación para diseñar las cualificaciones y eso termina en dar unas orientaciones para el diseño y el desarrollo curricular
que sea afín con el sector para el cual se dieron las cualificaciones. Es decir, si uno lo mira en términos de actores, en ese ciclo hay 5 que tienen que estar: el gobierno, los gremios, los colegios de profesionales, las instituciones educativas y también van a estar los usuarios. El punto es que en este debate, lo que yo he visto por mi experiencia, cuando uno tiene gremios que son sólidos y están alineados, esto fluye de una manera muy fácil, porque aquí los grandes contendores en muchos sectores son los colegios de profesionales, porque hay oficios que no son exclusivos de una profesión, sino que son oficios que los pueden hacer personas de distinta procedencia y es válido. Voy a poner el ejemplo de los educadores. Si yo quiero enseñar en una universidad, en una facultad de ingeniería, pues a mí no me van a pedir que tengo que ser ingeniero, porque yo no me imagino un ingeniero enseñando derecho urbanístico. O sea, para eso hay que ser abogado y hay que saber de derecho urbanístico. Bueno, un poco aquí pasa lo mismo. Uno tiene que mirar en la mesa dónde están sus grandes contradictores para uno saber plantear estratégicamente esa conversación y el desarrollo de este tema. Aquí simplemente mostrarles los subsectores que han sido priorizados y la ruta en general para hacer ese diseño de una cualificación. Es muy importante la caracterización del sector, el análisis de la oferta educativa para el sector, el análisis de la demanda laboral en el sector y luego así hacer el diseño de cualificaciones y llegar al catálogo de cualificaciones. Lo que están agregando enormemente los gremios, en los que yo he podido ver como las conversaciones, son en estos 3 primeros factores: en la caracterización del sector, en el análisis de oferta educativa y en el análisis de demanda laboral. Ya estos otros temas, los 2 últimos, están muy permeados por los expertos y también por las políticas que se tengan desde los entes que dirigen finalmente el tema. Muy bien, entonces, ¿qué debilidades? Ya pensando en esto que estamos viviendo, veo yo qué oportunidades, qué fortalezas y qué amenazas para un sector de la economía que se quiere aproximar a tener su catálogo de cualificaciones y aparecer en esta fotografía. Es una debilidad muy grande llegar aquí sin haber apropiado las políticas educativas y de competitividad que están en el trasfondo de este debate. Porque este no es un tema simplemente de certificación para el trabajo. Esto tiene unos temas más de fondo. 2, tener una vocería desarticulada del sector económico es mortal. Es mortal. Es muy importante que haya una postura o una vocería, más que una postura, que haya una vocería unificada. Y la ausencia de consensos alrededor de la formalización de los oficios, las cualificaciones y los roles de los actores en el mercado en cada sector. Es decir, si no hay esos consensos, porque un subsector, por ejemplo, el de la educación, tiene maestros, tiene transportistas escolares, tiene gente de alimentos, tiene a las personas a psicólogos, tiene a muchos profesionales. Entonces, para el sector, como en toda buena receta de cocina, pues los ingredientes hay que saberlos poner y hay que tener esas conversaciones de manera preliminar y tenerlas muy maduras. Ahora, ¿qué oportunidades tiene entrar en este debate? Pues ciertamente que la estandarización que se da por las certificaciones amplía las posibilidades de mercado y ese es uno de los propósitos de este sistema. Es que la persona que se certifica en Colombia pueda tener la claridad de que puede trabajar en otras latitudes porque su certificación tiene una estandarización internacional. La seguridad para el consumidor en la idoneidad de los oficios y las ocupaciones. Esto va muy pegado con lo que se pensó en su momento con la ley del consumidor. Lo tercero, el aporte efectivo al índice general de competitividad y la formalización de la economía y la formalización del sector. Ahí se ve que hay una oportunidad importante en muchos aspectos. Y por último, la innovación educativa. ¿Qué fortalezas debería de haber para entrar a esta conversación? Una trayectoria del sector y un reconocimiento social de la actividad. Eso es, y que hay un reconocimiento y una agregación de valor. Yo creo en el caso, y atreviéndome a decirlo aquí con el conocimiento que tengo de lo que es el mercado inmobiliario y los evaluadores, sin duda alguna este es un sector que tiene un palmarés muy importante porque nadie niega el motor tan importante para la economía que son ustedes. Luego ahí hay una ventaja muy importante.
la estructura gremial formal, la regularización legal de las actividades, el registro público de profesionales y oficios del sector. Yo estuve investigando un poco y veo que en el sector en el cual ustedes están hay pasos muy importantes ganados. Obviamente en el tema gremial ustedes son muy fuertes, están muy bien ordenados, pero además hay normas que regulan, que ustedes han logrado para la regulación de algunas actividades que hacen parte del sector. Y hay unos registros públicos y hay un ente regulador que maneja ese registro público. Eso es una ventaja muy importante para entrar en esta conversación. La presencia y la credibilidad del sector por sus propios resultados y por su incidencia en la mejora de los indicadores económicos. Importantísimo, importantísimo. ¿Y qué amenazas veo yo? Pues ciertamente que si uno no tiene una clara estrategia para entrar en esta conversación, como se los decía hace un rato, uno puede terminar con un agridulce de desmejora de la calidad en el beneficio de la inclusión laboral al diseñar esos catálogos, porque se privilegia que muchos puedan trabajar y se puede finalmente bajar la vara que quiere el mismo sector del nivel de calidad que requiere para las personas que estén interactuando en su sector. La otra amenaza que yo veo es el desprestigio reputacional sectorial que se puede dar si realmente en el debate en comparación con otros sectores uno encuentra que el poderse habilitar para los oficios pues no está muy regularizado. Y quiero decirlo muy claramente que lo he visto en otros sectores, donde el debate de las tarjetas profesionales, por ejemplo, ha sido mortal, porque el punto ha sido para cada colegio de profesionales tener el monopolio de que si yo no le doy una tarjeta profesional, usted no puede ejercer. Pero resulta que para tener la tarjeta profesional, usted tiene que haber tenido un proceso de entrenamiento, si es un profesional, en una universidad o en una institución de educación superior. Y es muy diferente, aunque sea la misma tarjeta profesional, si la procedencia es de una institución que tiene acreditación de alta calidad o un programa que tiene acreditación de alta calidad, así no lo tiene. Eso no marca la diferencia con la tarjeta profesional, pero sí marca una diferencia en el desempeño y en las tareas disciplinarias que cumplen los entes reguladores. Entonces allí también hay que tener mucho cuidado porque la vara de la calidad, en mi sentir, tiene que ponerse en un punto importante y en un punto alto. Y la otra amenaza es que si no quedó en la fotografía, pues finalmente el oficio vaya desapareciendo porque este es un tema que va porque va. Y si no quedo con un catálogo de cualificaciones, yo le voy a limitar las posibilidades a quienes interactúan en mi sector de poder crecer y de poder expandir finalmente su mercado y su posibilidad de desarrollo personal y económico. Ya para terminar entonces, concluyo diciendo lo siguiente. Primero, este es un sistema, es un marco y es un catálogo que es mandato legal. Luego esto va porque va, o sea, tiene más reversa una avioneta. Esto va porque va. No es inteligente, en mi opinión, estar al margen de esta conversación. Segundo, las mesas de conversación están avanzando y los actores interesados y los consensos maduros de cada sector son los que van a permitir que en lo que se está desarrollando ahora pueda llegarse a un buen catálogo de competencias. Lo tercero, yo pienso que ganan los sectores económicos que tienen gremios sólidos, alineados y que tienen consensos previos. Yo no recomiendo bajo ninguna circunstancia sentarse en esas mesas divididos, porque ni el Ministerio del Trabajo ni el Ministerio de Educación van a asumir la posición de ser conciliadores. Lo que he visto yo en la práctica es que hay subsectores que se han presentado así y han quedado finalmente descartados y en la lista los han priorizado de últimos, porque también tengan en cuenta que no es porque uno pida que lo incluyan, no, se piden unas condiciones para poder entrar en ese debate y en esa conversación. Ahora, pierden los sectores económicos desinformados de la política educativa, es una recomendación que yo les daría. A este tema no se le puede meter simplemente por un debate de ejercicio de oficios y por tema de mercado, sino que hay que entrar en consonancia con el tema educativo, porque finalmente los sectores progresan cuando cualifican finalmente su talento humano, y cualificar el talento humano es educarlo. Luego, en ese sentido, hay que entrar con ese discurso muy bien armado, muy bien entendido, con un alineamiento óptimo entre los actores del sector, y pierden si además no están alineados, no hay consenso sobre el futuro
y las aspiraciones competitivas del sector. Por último, yo sí recomendaría que después de una pandemia, este tema se va a acelerar, porque el tema de desempleo es enorme y se necesita a todas luces, y más ahora con lo que está ocurriendo con la legalización de los venezolanos, que van a empezar a entrar aquí y van a demandar trabajo, pues este tema se convierte en vital porque el inmigrante busca trabajar en lo que le ofrezcan. Y pues de alguna manera, cuando podemos percibir que somos vulnerables en medio de la informalidad a que esa oleada nos llegue, pues hay que intervenir para que finalmente se mantenga la salud del sector, se mantenga finalmente la filosofía que tiene el sector y que en este momento se entre en las mesas que tiene el Ministerio de Educación y del Trabajo, que son derivadas del Plan de Desarrollo 2018-2022. Con esto yo termino lo que quería compartirles hoy. Me excusan un poco que me extendí, pero yo estoy totalmente disponible para ustedes, como lo dijo Daniel, para tener un tiempo y responder algunas preguntas. Muchísimas gracias. Jaime, pues muchas gracias por la presentación. Creo que ha sido impresionante toda la información que hemos recibido y que el objetivo, como lo planteé al principio, era el de evidentemente empezar a entrar todos como gremio y con todos los invitados a la sesión de hoy para entender la importancia, el contexto de este tema que indudablemente, como lo decía yo en la introducción y como usted lo manifestó a lo largo de su agradable charla, impacta a todos los sectores y que ya sector por sector tiene que haber ese último mensaje, tiene que haber una búsqueda de unificación, de trabajo conjunto para trabajar en este marco nacional de cualificaciones que va a ser un trabajo extremadamente exigente. Entonces, creo que el primer objetivo de esta primera charla era el de abrir ese espacio para que todos empecemos a alinearnos y a entender que esto es muy grande, que como usted lo decía, la educación no hay que verla allí en esa nube aparte, sino que aquí, por ejemplo, en temas concretos, usted nos hablaba del Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación, también nos hablaba del SENA, nos empieza a hablar de una serie de actores que de pronto en el ejercicio de nuestras actividades y como gremio y como sector pensamos que a veces, salvo de pronto el Ministerio del Trabajo y el SENA, están por allí alejados de nuestro día a día. Entonces creo que ese objetivo y con esa presentación tan clara y tan además agradable, lo hemos logrado. De verdad que muchísimas gracias. Yo aquí tengo recogido unas preguntas, 3 preguntas también. No sé si alguno de los asistentes quisiera intervenir, pero inicialmente, doctor Jaime, me gustaría aprovechar el espacio y las personas que están acá para hacer unas reflexiones, esas reflexiones finales que usted hizo, cómo decantarlas y cómo entender muy rápidamente eso, hablando de nuestro sector, de nuestros inmobiliarios, que como hemos tenido la oportunidad de conversarlo con usted en nuestras charlas previas a esta reunión de hoy, tenemos unos inmobiliarios agremiados y en general unos inmobiliarios en Colombia que desarrollan sus actividades, que no están en ese marco que usted mencionaba de la tarjeta profesional, etcétera, pero que desarrollan esas actividades con profesionalismo. ¿De qué manera lo toca? Lo mismo desde el punto de vista de los evaluadores de las actividades que con tanta importancia en la economía colombiana desarrollan, cómo esto empieza a decantarse ya en el común de esas actividades. A ver si lo concretamos un poquito en ya la visión del sector inmobiliario entendido como actividades de las inmobiliarias o los inmobiliarios y de los sector evaluatorio, para luego me tomaría el atrevimiento de hacer unas preguntas que hay acá en el chat que hicieron algunos de los asistentes. Yo diría 2 cosas. Primera, hay que verificar si el sector inmobiliario está dentro de los sectores priorizados y si como sector priorizado es un solo sector o si se visualiza como un subsector. Eso me parece que es fundamental.
Yo lo que he podido como revisar es que se están participando en algunas mesas que, como les decía, el SENA técnicamente está haciendo, digamos, este trabajo de acompañamiento para el diseño de los catálogos de competencias por sectores, pero no tendría yo en este momento una evidencia de que haya una mesa del subsector inmobiliario, del subsector evaluador. No tengo esa certeza, pero ahí habría que ubicarse primero en el mapa. Ahora, segundo, a mí me parece que es muy importante que en la medida en que existan actores que estén dentro del sector, que hayan logrado una normativa que regule de alguna manera su oficio, como entiendo yo, Daniel, por favor, me corrige, entiendo, los evaluadores tienen un régimen en el cual tienen inclusive un registro de evaluadores, pues, digamos, pesan positivamente en cualquier estrategia para defender el sector, en general donde interactúan, entiendo yo, los inmobiliarios y sus evaluadores. O sea, ahí hay un valor agregado importantísimo para estar interactuando en estas mesas como un subsector que congrega como estos distintos actores. Y lo tercero que yo diría sobre la pregunta que se me hace es que para mí el tiempo aquí es muy importante y el tiempo va agregado a poder participar aportando el patrimonio relacional que se tiene desde los distintos escenarios con los que están dirigiendo este proceso. Entonces me refiero, por ejemplo, a qué tanto pesa en materia de vinculación de aprendices SENAs el sector, donde eso hace que sea importante para el SENA proteger a esos aprendices que están en este sector y que harían que en las conversaciones se puedan dar de una manera relevante. En materia de competitividad, yo me atrevería a decir que ustedes están en la cadena finalmente del sector también de la construcción, como un sector muy importante, pero hacen parte de esa cadena. Yo no sé si Camacol, no sé si las agremiaciones que están ya en el tema de las constructoras, cómo se están moviendo, pero en mi opinión, con la información que puedo tener, no me queda ninguna duda que uno de los sectores que está siendo objeto del tema de cualificaciones es el sector de la construcción. No sé si dentro de ese sector ustedes pueden ser un subsector, no tengo ni idea, pero me parece que en ese mapa hay que ubicarse rápidamente, porque lo que sí tengo claro es que este gobierno ya tiene 2 textos de decreto para regularizar este tema y es una bandera de este gobierno dejar este tema cerrado antes de que finalice el año 2022. Por lo menos habiendo emitido el catálogo de cualificaciones para los sectores estratégicos que están plasmados en el plan de desarrollo que estamos ejecutando ahora y en el anterior. Gracias, Jaime. Aquí hay una pregunta que las hago para involucrarlas en el sector inmobiliario. Decía, ¿qué tan cierta es la creación de un subsistema, perdón, de un subsistema de la formación para el trabajo con el fin de profesionalizar oficios que en el sector inmobiliario no son de mucha ayuda? Aseador, cerrajero, carpintero, pintor, etcétera, que no sería una formación técnica laboral, sino certificación de competencias laborales específicas para estos oficios. ¿Qué podría decirnos de esta pregunta? Sí, yo lo planteaba en la presentación que una de las aspiraciones del Ministerio del Trabajo, derivado del plan de desarrollo, es la creación del subsistema de formación para el trabajo, como una disidencia y como una respuesta a los oídos sordos del sistema formal de permitir la movilidad de las personas que están en el ciclo de la formación para el trabajo y el desarrollo humano a las instituciones de educación superior. Entonces, ese riesgo que están planteando allí es un riesgo que es válido. ¿Y por qué es válido? Porque ese subsistema de formación de talento para el trabajo está montado, y es uno de los objetivos del Marco Nacional de Cualificaciones, está montado sobre un eje de equiparaciones formativas que van a correr en donde se va a decir tantos años de experiencia de una persona que está en un técnico laboral le dan para poder ser homologado a una persona que sea un técnico profesional.
y nos van a decir que una persona que en el sistema de trabajo ha logrado no sé cuántas horas de cualificación, ya hay unos bosquejos de eso, entonces esa persona se le va a equiparar a que eso es un título profesional. Eso no significa que sea un profesional, sino que va a tener unas equivalencias. Y eso va a tener un efecto para el mundo del trabajo, que tiene que ver con el tema de la remuneración, porque no se les olvide que también detrás de todo esto está la visibilización de la tasa interna de retorno de la educación. Entonces la respuesta que yo doy es sí, es un riesgo latente, porque el subsistema de formación para el trabajo se generó su casa para responderle al sistema formal de educación que no quiso acoger a esas personas en el proceso de movilidad. Gracias, Jaime. Otra pregunta como en esa línea es, teniendo en cuenta que nuestras actividades se enmarcan como oficios, ¿nos aplica la línea de formación para el trabajo y la de certificación de competencias? Sí, sí les aplica, porque precisamente la aspiración del Sistema Nacional de Cualificaciones está en que así una persona sea autodidacta, si esa persona quiere jugar en el mundo laboral para tener esa tasa interna de retorno visibilizada, necesariamente tiene que ostentar una certificación, necesariamente. Entonces, la aspiración de este tema no es solamente extender el trabajo, sino es obligar a todas las personas a que para que puedan abrir su potencial laboral, pues tengan acceso a esas rutas de movilidad. Obviamente, en la medida en que no se tenga un catálogo de cualificaciones para ese oficio, pues se quedó por fuera de la fiesta y pues si quiere se puede quedar así. Permítame, Daniel, yo pongo un ejemplo de lo que pasó con los contadores en los años 70. Ustedes recuerdan que en los años 70 los contadores eran juramentados. Y en ese año se crea una ley que dice que los contadores, pues es muy bueno que sean juramentados, pero que tienen que tener un título, que un título es una certificación. ¿Y qué pasó? Por mandato legal se dio un tiempo de gracia y a los contadores juramentados les tocó durante ese tiempo de gracia acreditar unos conocimientos, y tener un título académico, y ahí sí poder optar por una tarjeta profesional, y de esa manera se regularizó ese oficio. Les voy a poner otro ejemplo que todos lo hemos conocido. Las personas que otrora atendían las bibliotecas, que generalmente era una señora de gafas, de cadenita, con una falda de cuadritos, que tenía unos ficheros, que estaba ahí, y ella era la bibliotecóloga. Los bibliotecólogos tenían generalmente otras formaciones. Hoy en Colombia, para ser bibliotecólogo en una entidad pública y aún en una entidad privada, con todo este tema, el auge que ha tenido la gestión documental, se requiere tener una tarjeta profesional expedida por el Colegio de Profesionales profesionales en Ciencias de la Información, que le da un título de bibliotecólogo. Entonces, el mundo de los oficios, en la medida en que se convierten importantes para las cadenas como agregadores de valor, entran en la cadena de la certificación. Ahí es muy importante tener la lupa de cuáles son los agregadores de valor en mi sector. Okay. Y en esa línea, Jaime, en su presentación, nos hablaba del catálogo y de los niveles de cualificación que vamos a compartir con los que deseen esa presentación que usted hizo, que usted amablemente y generosamente nos dijo que podemos compartir. Pero podríamos hablar un poquito más de esos niveles, y la pregunta en ese sentido que hemos recibido es, ¿qué recomendaciones nos daría para armar nuestro catálogo de cualificaciones, por ejemplo? Perfecto. Si me permiten, para contestar esa pregunta, voy a devolverme a la diapositiva. Gracias, sí. Ahí está la diapositiva. Correcto. Entonces, fíjense ustedes que cada uno de los niveles tiene como 3 referentes. Primero, ¿cuál es el tipo de actividad que usted puede desarrollar? ¿Qué tan predecible o impredecible es el escenario donde usted desempeña esa tarea? ¿Qué tanto acompañamiento necesita o cuál es la compañía que usted le va a dar a otro?
eso es lo que está en común en los 8 niveles. El primer nivel, hay que identificar esas tareas simples y repetitivas, pero que necesitan una supervisión directa. ¿Me excusan? Yo no conozco mucho el oficio, más allá de que he comprado apartamentos y he hecho cosas, pero yo no conozco el oficio y no quiero ser imprudente con ustedes. Y como de lo que sé es de derecho y de cocina, voy a hablar de cocina. Cuando uno está en una cocina, pues en la cocina hay que pelar papas, ¿sí? Y pelar papas es un cuchillo, una papa y pele papas. Es una tarea simple y repetitiva, pero que tiene un riesgo y que requiere una supervisión de alguien para que la señora o el señor no se moche las manos con las papas. Pero lo único que tiene que hacer es eso. Aún en ese oficio, cuando uno está en la cocina y uno es cocinero y le pelan mal una papa, se daña el plato. Entonces es un oficio importante que requiere seguimiento. Segundo nivel, tareas que son rutinarias y que implica aplicar ciertos conocimientos teóricos y prácticos, pero yo tengo una cierta autonomía limitada. Voy a volver a mi ejemplo de la cocina. Entonces, ya no es la señora que pela las papas, sino que es la persona que lo que hace es preparar el caldo con el cual yo voy a reducir el risotto que voy a hacer. Pues uno dice, hacer un caldo no tiene ciencia, no, eso tiene su ciencia. Y uno necesita tener esa persona tiene que saber cuál es la medida de sal, cuál es la medida de pimienta, cuál es la temperatura, pero es una tarea que es rutinaria y yo tengo cierta autonomía, un poco a los que les gusta el cine, si han visto la película de Ratatouille, pues fue lo que le pasó al ratoncito cuando se cayó en la sopa. Y bueno, eso es una cosa rutinaria y funciona. Tercer nivel, esa persona aplica ya no actividades, sino procedimientos basados en conocimientos teóricos y prácticos y su desempeño es un poco más autónomo, su escenario sigue siendo predecible. Ese ya es otro funcionario en la cocina. Ese es el que hace los postres, porque los postres es la ciencia de la alquimia, o se hace panadería. Son de esas cosas en la cocina que si usted no se ciña al procedimiento y a las medidas de los ingredientes, pues finalmente el resultado no le va a funcionar. Usted puede hacer unos que otras cosas autónomamente, como decir que, por ejemplo, al postre le pongo ralladurita de naranja, como para que se le asiente, pero los que han cocinado saben que en materia de postres y de panes, las medidas son exactas. Si uno se le va la mano en la levadura, queda horrible, y si no le pone, queda tieso. Entonces, eso es como el tercer nivel. Lo otro que uno tiene que ubicar dentro de sus sectores, ¿cuáles son esas tareas que lo que buscan es implementar soluciones basados en conocimientos prácticos, pero que yo necesito supervisión del trabajo de otras personas? Entonces, voy a volver al ejemplo mío en la cocina. Entonces, resulta que yo tengo que se me fue la mano en la sal. ¿Cómo hace uno para que una comida no salga salada? Pues hay unas soluciones aplicadas, dicen que si uno le pone azúcar en cierta medida o si le pone harina, pues eso se neutraliza. Entonces yo le digo al señor que está haciendo la sopa, le digo, mire, ya no soy yo el que lo hago, sino él me reporta que tuvo un problema y yo le digo, mire, haga esto y eso le va a funcionar. Entonces yo estoy implementando una solución que yo no me la estoy inventando, sino que yo sé que por mis conocimientos que eso funciona. Quinto nivel, vamos a hacer un banquete y resulta que es un matrimonio, que es donde las cocinas son más complicadas porque los novios siempre piden cosas que nadie más pide. Entonces la novia pidió una torta de 10 pisos. Y dice, bueno, tenemos un problema, como diría Barney, hagamos un proyecto. Entonces se sienta el cocinero, el auxiliar de cocina, el pastelero, proponen soluciones para ese problema, aplican conocimientos, pero en este caso en particular, la solución al problema es el resultado de un trabajo en equipo. Y esa persona que se involucra en el equipo responde por los resultados proporcionalmente a lo que le toque finalmente en su tarea particular. Esa ya es otra dimensión, porque eso ya implica que la persona tenga otras aptitudes, porque el trabajo en equipo comienza a ser muy importante, ya no solamente dando órdenes, sino haciendo parte co-creadora dentro del grupo. El sexto nivel, resulta que
esa persona ya gestiona proyectos y procesos aplicando conocimientos teóricos que se refieren ya no solamente a su oficio, sino que ya me tocan con lo financiero, lo administrativo y obviamente a lo técnico. Ese ya es un supervisor, un poquitico mayor. Ese ya en la cocina ya viene siendo como el segundo a bordo en la cocina, porque él ya no solamente se fija en la olla, sino que se fija en la despensa, se fija además en la calidad de los insumos, se fija en la economía de los platos que se va a dar y tiene otros conocimientos, que es el que confecciona el menú. Ese ya sabe cómo se arma un menú. No solamente sabe la ciencia, sino que sabe todo el tema. El séptimo nivel, esa persona resuelve un problema en el campo de la investigación y la innovación. Ese ya no está en la cadena de producción, ese ya está en el back office haciendo productos, creando productos, visualizando necesidades y generando soluciones. Y en ese sentido, esa persona desarrolla unas habilidades que son mucho más especiales, mucho más avanzadas, más técnicas, pero además ese se enfrenta a un escenario que es impredecible, porque él está en el ejercicio de crear en su industria. En la cocina, pues están los que se inventan platos distintos. Aquí tal vez sí me arriesgaría yo a decir algo del sector, insisto, con todo el respeto, porque soy un usuario del sector y agradecido, pero no lo conozco en detalle. Pero se me ocurre que puede ser esa persona inmobiliaria que además, para evitar que uno tenga que estar pendiente de la notaría, de la firma, de la escritura, se inventa el software confiable para el notario de tal manera que mi firma sea una firma electrónica certificada y yo no me tenga que ir a hacer el proceso en la notaría previo de autenticación o ese tipo de cosas. No sé, por poner un ejemplo. Bueno, ahí ya hay una persona que tiene un rol diferente. Y el último nivel, el que resuelve un problema crítico. O sea, aquí el punto es, ese es el bombero. Ese es el que se mueve en un comité de crisis y sabe en el terreno qué hacer. Ese ejemplo, por ejemplo, me excusan la redundancia, está muy referido y yo lo he visto mucho en la industria aeronáutica, en el tema de los aviones. Saben que las actividades en los aviones todas son finalmente escritas, o sea, ya hay una hoja para hacer cada cosa y cuando no hay hoja, pues alguien tiene que salir a decir cómo resuelve el problema si se da. Con esto, Daniel, quiero como decirles que es muy importante en el sector de ustedes saber en esos 8 niveles qué tipo de oficios ustedes van ubicando y qué tipo de roles van ubicando. Porque eso cuando se sienten a la mesa a pedir que les abran el sector y hablar del marco nacional de cualificaciones, esa claridad va a permitir que eso fluya de una manera enormemente positiva. Pero si esta discusión la van a tener en esa mesa, el asunto se les va a empantanar por completo. Era lo que yo quería, como me excusan el ejemplo lo largo, pero espero que sirva para describir lo que me estaban preguntando. No, gracias, Jaime. Digamos que nos estamos extendiendo un poco en el tiempo, pero veo que seguimos los mismos conectados. Luego, indudablemente, el tema es de gran interés. Y, por ejemplo, con ese caso culinario que desarrolló en los 8 niveles, es un poquito para empezar precisamente también todos a entender, y eso es lo que tocará construir, y como usted bien lo dice, cómo encuadra nuestro sector en sus distintos oficios, evaluadores inmobiliarios en esa cadena o en esos niveles que se está haciendo. De ahí la pregunta de las recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones ya para sentarse en ese ejercicio? Y es, usted lo mencionaba desde empezar a pelar la papa, es como generar todo un diseño, una estrategia, pero primero una identificación de cómo es ese desarrollo de las actividades. Es lo que yo he entendido y para efectos de todos, creo que esa es una tarea fundamental y eso es lo primero y lo más esencial. ¿Es así? Sí, correcto. Hay que tener un escenario compartido. Es muy importante tener un escenario compartido. No un escenario fragmentado, sino integrado. Ok. Hay 2 preguntas. Voy a hacer una inicial, otra. Hay un tema y es el siguiente. Es el tema de instituciones de educación, pues las de formación para el trabajo, etcétera. Ese tema que usted bien conoce. La primera pregunta es, textualmente viene así,
pero dice, las instituciones de educación para el trabajo, ¿hasta qué nivel llegan? O no importa el nivel, la persona se puede capacitar en esas instituciones de educación y formación para el trabajo. ¿Cómo encajan esas instituciones un poco en esta conversación que usted nos ha hecho para responder a esa pregunta concreta? Yo lo decía en la exposición, que la educación para el trabajo y el desarrollo humano está en el contexto de la educación que se llama educación informal. Esa no es educación formal. ¿Y por qué es informal? Porque no otorga un título académico. La educación para el trabajo y el desarrollo humano lo que concede son certificaciones sobre aptitudes que tiene la persona. Y eso cuando los programas tienen ciertas características. No todos los programas sirven para certificar aptitudes. Hay programas que si son inferiores a 160 horas, son programas que simplemente dan para un certificado de asistencia y no más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Por qué razón ese brinco que eventualmente se podría dar? Ese brinco se puede dar es precisamente por el catálogo de cualificaciones que se dé, porque no se nos olvide que lo que hace el catálogo de cualificaciones es hacer una serie de homologaciones. Entonces, esa es la gran pregunta y el gran debate ahora es, si una persona que está en la formación para el trabajo y el desarrollo humano tiene una certificación de una competencia profesional o de una competencia para el trabajo, si a eso se le suma experiencia, entonces la experiencia en la medida en que vaya sumando, pareciera ser, según lo que estamos viendo, lo va a ir equiparando a un título profesional, pero no es que tenga el título profesional, lo va a equiparar, o sea, ahí va a haber tiene que haber un proceso de homologación. Y eso es un tema para efecto del mundo del trabajo y de la remuneración. Esa persona no puede decir que por el Marco Nacional de Cualificaciones, porque yo ascendí aquí, entonces ahora soy un abogado. No, no puede decir eso. Pero ¿qué puede decir? Como está en el marco, sigue estando en el marco de un oficio que su saber hacer implica que en el mundo del trabajo esa certificación pesa en la tasa interna de retorno de su inversión en educación. Dicho de otra manera, vamos a suponer que yo estoy dando esta conferencia, ¿cierto? Y entonces se fija una remuneración para la conferencia. Entonces, el doctor Daniel dice, el doctor Cataño, por todos los pergaminos que tiene, entonces su tarifa es de tanto. Y puede llegar una persona que es un maestro, que no es abogado, que no tiene maestría, que no ha estado por fuera, pero que tiene una experiencia y su saber hacer es enorme. Y entonces se dice, bueno, pues no tiene los títulos, pero tiene el saber hacer. ¿Cuánto sería el pago razonable de los honorarios a esta persona en relación a este otro si saben hacer exactamente lo mismo? Ese es el efecto de equivalencias del Marco Nacional de Cualificaciones. No convierte la certificación en un título profesional. Lo que apunta es a que se genere una equidad, insisto, en la tasa interna de retorno de la inversión en la educación, donde la experiencia comienza a pesar. Y permítame, Daniel, le pongo un ejemplo del otro lado, para que ustedes miren también la inequidad del otro lado. En la educación superior se habla de los escalafones profesorales. Los escalafones profesorales, generalmente en las instituciones de educación superior, dicen que uno es profesor asociado, profesor titular. Esas son como las dos grados que hay. Resulta que para ser profesor titular, que es el máximo grado, hay que tener unos títulos académicos, hay que tener un doctorado, pero hay que tener una experiencia. Y muchas veces es más la experiencia que se pide que el título, el tiempo invertido en la experiencia que en obtener un título. Un buen doctorado dura 5 o 6 años. Eso dura un doctorado. Pero a veces a uno le dicen, debe tener su doctorado y debe tener 15 años de experiencia docente. O sea, usted tiene que tener en experiencia 3 veces lo que invirtió en el doctorado. Entonces, allá la remuneración a esa persona está pesando más por su experiencia que por su título. Aquí en el mundo en que nos estamos moviendo, en el marco nacional de cualificaciones, lo que se le está diciendo es que a ese que no tiene un título académico, también la experiencia y el saber hacer
le reporte una mejoría en la tasa interna de retorno de su inversión en educación, porque la experiencia también es una forma de formación, y me excusan la redundancia. Entonces, eso es lo que está jugando aquí en este contexto. Jaime, ¿quién va a definir eso? ¿Quién va a decir que la experiencia y para que llegue a esos niveles dentro de este modelo, quién es el que va a ser el encargado de tener esa enorme responsabilidad de acreditar esa experiencia y ese conocimiento, siendo que, como nos decía en la charla, ya no es como en las viejas épocas que el que tiene un título universitario, etcétera, entonces va a tener mejor ingreso, el saber hacer. ¿Cómo está en este esquema ese encargado de decir todas esas cosas y de definir quién tiene experiencia y quién tiene académica o experiencia de la práctica como tal de los oficios o las profesiones? Sí. Ahí hay tres actores, Daniel. El primer actor que va a decir que esa persona sabía hacer es la entidad que otorgue la certificación. Luego, por eso hay un trabajo paralelo que se está haciendo, que es el sistema de aseguramiento de la calidad para las instituciones para el trabajo y el desarrollo humano. Entonces, ahí hay un primer hito. El segundo hito que está previsto en el plan de desarrollo es que debe haber unas entidades certificadoras que son autónomas, que no va a ser el SENA. Debe haber unas entidades certificadoras. Sobre eso todavía no se ha propuesto cuáles van a ser las condiciones. ¿Cuál sería el tema, en mi sentir, ideal? Pues que esas entidades certificadoras, entre comillas, funcionaran como unas superintendencias. ¿Me explico? Que además inspeccionaran y vigilaran al que forma, pero que además certificara al formado, porque ese tendría los dos insumos. Hasta donde yo he podido explorar en qué va esa conversación, como la está haciendo solamente el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación le está diciendo, mire, no se invente la rueda ya está inventada. En educación superior existe un sistema de aseguramiento de la calidad donde hay unos entes técnicos que se encargan de decir quién cumple condiciones mínimas de calidad y quién cumple condiciones máximas de calidad. Eso es lo que usted tiene que hacer allá. Y ya en el sistema de educación para el trabajo y el desarrollo humano se está trabajando en eso. Pero las entidades certificadoras van a ser entidades, digamos, independientes. Mi opinión, la mía, de Jaime Cataño, y esto sí lo deben conocer ustedes porque saben de inmuebles. Cuando se inventaron la norma esta de la certificación de los ascensores y las puertas eléctricas, ¿cierto? Pues empezaron a pulular las entidades certificadoras de calidad de puertas eléctricas y ascensores. Y hoy eso no es un secreto. Hoy todos sabemos que la única serie, o de las series son como 2 o 3. Vayan a cualquier edificio y siempre es la misma entidad certificadora de la calidad de eso. Porque el mismo mercado por control social va a creerle a unos y no a otros. Me voy a otro escenario. Piensen ustedes en las certificaciones de calidad. Aquí tenemos a Bureau Veritas, tenemos a Nicontec, tenemos una serie de certificadores, pero finalmente el mercado sabe cuál es el certificador más creíble. Yo pienso que en el sector que uno tenga, uno tiene que pelear a capa y espada porque ese certificador sea un certificador que ponga la vara donde tiene que estar y que sea un ente independiente, pero que además de independiente sea técnico. No debe ser un ente político, debe ser un ente técnico. Y esa sería un poco mi recomendación en ese sentido. Ok, bueno, doctor Jaime, ya abusando de su tiempo y del de los asistentes, que sigo viendo el mismo número por fortuna, o sea que el tema es realmente apasionante e interesante. Bueno, no, hay dos preguntas. Una que tiene que ver el tema de la formación para el trabajo y el desarrollo humano. Es un tema que sin duda alguna genera mucho intercambio de ideas. Dice el quien pregunta, ¿por qué es tan difícil a la academia, especialmente a las universidades, entender la formación para el trabajo y el desarrollo humano? Cuando se habla del SENA, las universidades salen corriendo, es una pregunta muy coloquial. Cuando se habla de formar a los estudiantes para el mundo del trabajo, reaccionan como si fuese un pecado el asumir que estudiamos para trabajar. Es un poco, ¿cómo entender ese tema de la educación
de las entidades para de formación para el trabajo, que como que hay estos mitos o estas situaciones que dicen que unos creen que les corren, como que hay una animadversión en general, no tanto desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista de la práctica. Pero ¿cómo se entiende eso desde el punto de vista teórico, académico y desde el punto de vista de la práctica? Me parece que es una excelente pregunta. Y quiero aquí de antesala plantear a la pregunta que parte de mi línea de trabajo académico es la educación superior. Y eso ocurre por lo que yo he denominado el fanatismo universitario. ¿Qué es el fanatismo universitario? El fanatismo universitario es esa exacerbación de la no contaminación con otros agentes que son inferiores a mí y que no pueden finalmente tener mi estatus ni mi nivel. Y eso le ha hecho muchísimo daño, y por eso ustedes ven los indicadores ahora, que las matrículas en las instituciones de educación superior que han bajado en un 30% no ha sido por la pandemia. Esa tendencia venía desde hace más de 5 años. Y cuando yo les digo a ustedes que el reclutamiento de estudiantes a la educación superior ya no proviene de los colegios, sino que está proveniendo de la formación para el trabajo y el desarrollo humano, es porque muchos de esos estudiantes ya descartan ir a las universidades, inclusive porque los oficios que quieren hacer no están en las universidades. Y las universidades, muchas de ellas, para ponerles un ejemplo, hay una ingeniería que la Universidad Nacional, que para mí sigue siendo la mejor universidad del país, sin duda alguna, con todo lo que ustedes puedan decir, pero esa es la mejor universidad del país. Hace 10 años la Universidad Nacional creó un programa que se llama Ingeniería Mecatrónica. Solo hace 6 años comenzaron las otras universidades a pensar en la ingeniería mecatrónica porque los profesionales de la ingeniería decían que el mecatrónico era un tipo que compraba marihuana de un proveedor como medio raro, ¿sí? Que ese tipo era como medio extraño, que eso no. Y olvidaron que en el mundo del trabajo, por ejemplo, en la industria automotriz, yo estuve en la junta directiva de la CCA cuando ensamblaban automóviles Mazda en Colombia, y yo me daba cuenta de cómo los japoneses decían, ¿cómo es posible que en la planta de automóviles en Bogotá, Colombia, no podamos conseguir un ingeniero mecatrónico? Porque los carros hoy en día no se ensamblan solo con mecánica, sino con computadores. Entonces no tenían ingenieros en Colombia que supieran de los procesos automatizados de producción. Entonces, nos quedamos en la tradición universitaria del siglo XIII, nos quedamos pensando en los doctores de la Universidad de París, nos quedamos pensando en el mundo medieval, nos quedamos pensando en el mundo cuando recién empezó la era de la revolución industrial, y nos olvidamos que hoy estamos en la revolución 4, ¿no? Estamos en la revolución 4 de la tecnología, en donde además esta generación es una generación que, y lo digo porque cuando yo empecé con el tema de la cocina, yo recuerdo que la primera pregunta que me hizo mi papá, que era un paisa machista, era que si yo era gay. Yo le dije, no, yo no soy gay, a mí me gusta la cocina. Porque antes decían que los hombres en la cocina olían a feo. Hoy en día, un muchacho de estos quiere estudiar en la Academia del Gato Dumas. Está pensando ir a Francia al Cordon Bleu. Entonces, el mundo de los oficios, ya salimos del paradigma de que si usted es plomero es así como medio raro. No, señor. Esa persona es una persona que humanamente está en línea como los demás. Tristemente tengo que decirlo. Y varios rectores me han llevado a sus consejos a hacerme la siguiente pregunta. Doctor, ¿es ilegal, según la ley 30, recibir estudiantes de trabajo para el desarrollo humano a los ciclos universitarios? Yo digo, no, eso es voluntad política, porque la autonomía universitaria le permite a las universidades convalidar los estudios que traiga una persona perfectamente. No existe un impedimento legal para que una universidad le diga a una persona que sale, que tiene una certificación de aptitud en el trabajo, no puede ingresar a un programa profesional. Otra cosa es que no se pueda convalidar al 100%. Y miren, por ejemplo, el mundo de la odontología. El odontólogo y la auxiliar de odontología, el saber hacer del gabinete odontológico lo tiene más interiorizada la auxiliar de odontología que el odontólogo. Y esas auxiliares de odontología, o muchas de ellas son técnicas profesionales,
pero algunas de ellas son técnicas laborales. Por eso uno de los sectores priorizados en el Marco Nacional de Cualificaciones es la salud. Entonces, yo la respuesta la doy, que esto es fanatismo universitario y que eso es lo que se tiene que romper. Y yo creo que el mundo del trabajo y el mundo de los oficios tiene que poner su voz de protesta a que ellos también agregan valor a la economía y que el saber hacer también vale y también es importante. Obviamente, no se puede equiparar a un título académico, porque pues, obviamente el desempeño es diferente y la experiencia, digamos que carece de algunos elementos. Pero a quien me hace esa pregunta, lo que le quiero decir es que estoy de acuerdo con él. Yo tampoco entiendo la razón por la cual no se permite esa movilidad. Bien, últimas dos preguntas ahora sí, Jaime. Una es la siguiente. Quienes nos dedicamos a la administración de copropiedades, de propiedades horizontales, ya tenemos posibilidad de certificarnos en la NTC 17024. ¿Cómo ve usted de cara al Marco Nacional de Cualificaciones esta oportunidad para demostrar la idoneidad de este oficio? Si ya están certificados por la NTC, porque además esa es una norma de aplicación en el escenario también de lo que hace el SENA en los oficios, tienen un terreno ganado, porque a la base del Catálogo Nacional de Cualificaciones está que exista una certificación que regule finalmente el oficio. Es decir, que haya una norma técnica que permita hacer un comparativo del mejor saber hacer. Yo creo que es una oportunidad. Yo creo que es una oportunidad porque creo que además que es una tarea en donde, hasta donde yo sé y yo he vivido, los administradores de las propiedades horizontales son como rectores de un colegio, porque una copropiedad es como un colegio. Hay borrachos, hay personas que no cumplen las reglas, hay manuales de convivencia. Entonces, yo lo veo como una oportunidad. Bien, y por último, ¿qué nos puede decir, volviendo al tema ya de lo que está pasando y del sistema y de los avances, qué nos puede decir usted o tiene usted algún conocimiento de cronogramas, de tiempos, de cuándo inician o ya iniciaron esas mesas de trabajo para elaborar los catálogos de los que hablamos? ¿Eso cómo va y cómo funcionan esos tiempos y movimientos, digamos, en esas mesas de trabajo? Esas mesas ya están instaladas. Recuerden que los sectores están siendo priorizados y los sectores que están ya diagnosticados en esa diapositiva que yo les mostraba, donde para tener finalmente un catálogo de cualificación hay que tener descrito el sector, hay que tener descrito los procesos de formación, hay que tener descritos los temas laborales. Ya los sectores que están organizados y que fueron priorizados, insisto, ya arrancaron, ya se cerró el sector de las TIC. Entonces esas mesas están funcionando y lo que yo tengo claro es que, y se lo he oído al ministro del Trabajo y se lo oí también a la ministra, el presidente les ha puesto a ellos como meta que uno de los entregables al finalizar este gobierno es dejar este sistema funcionando. Obviamente eso no significa que si en diciembre del 2022 no existe el catálogo nacional de cualificaciones para el sector, para el subsector inmobiliario, entonces que se quedó por fuera de la fiesta. No, porque el sistema es dinámico, es dinámico. Aquí el cuidado que uno tiene que tiene que tener, y por eso yo hago una insistencia enorme en que, hablándolo aquí, digamos muy transparentemente, los sectores tienen divisiones y tienen visiones. Y ese es un tema natural. Luego, el que primero se arrodilla, primero se confiesa. Entonces, si hay otro que ocupa el lugar donde debería de estar en el momento que toca, pues termina saliendo lo que uno no quiere. Y es lo que yo les manifestaba de sectores que yo he visto frustraciones muy grandes, porque no lograron hacer esos consensos. Entonces, la malla de consensos es muy importante. Perfecto. Pues, doctor Jaime, un gusto que nos haya acompañado esta tarde. Nos tomamos más tiempo, pero como usted me lo ha manifestado, tenía la disponibilidad y como insisto, veo, todos hemos estado acá muy juiciosos y atentos a su charla. Puede ser seguramente el inicio de charlas posteriores de este desarrollo que como sector inmobiliario indudablemente tenemos este enorme reto que desarrollar, y me quedo parte con lo que usted decía de la importancia de generar consensos, de generar que el sector
logre de alguna manera estar alineado para sentarse en esas mesas y para lograr, digamos, que todos estos elementos que son fundamentales para la construcción de este marco, para este sector, pues se pueda llevar adelante. De verdad que agradecerle enormemente su tiempo, su claridad como docente que es de hace ya varias décadas, sin duda alguna ha facilitado que el tiempo haya pasado rápidamente y que hayamos tenido una agradable conversación la tarde de hoy. A todos los asistentes también agradecerles. De aquí, obviamente, sale y desde Fede Lonjas lo manifestamos, abiertos a sus inquietudes, aportes, comentarios, a que de verdad nos concentremos en abrir más los ojos, en empezar a trabajar lo que ya se ha venido mirando, obviamente, pero ya en un escenario de gremio total para empezar a desarrollar en conjunto este tema, con seguramente acercamientos con otros gremios, como lo menciona Jaime, con otras, no solo de nuestro sector, hay otros actores que también indudablemente tenemos que estar al tanto y de pronto buscar esos acercamientos. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos los asistentes y esperaremos una nueva oportunidad para reunirnos. Gracias, Jaime, gracias a todos. Que Muchas tengan muy gracias. buena tarde y feliz fin de semana para todos. Muchas gracias, muy amables.